en el que estamos ahora dando de forma virtual un curso de astrología. Entonces lo que pretendo es dar clases sencillas, fáciles, ligeras, en las cuales podamos, pues, más o menos transmitir las principales claves y sobre todo ayudar a que la gente se conozca un poco mejor, porque la clave principal, lo que yo pretendo no es enseñar a la gente astrología desde el punto de vista de que sean capaces de levantar una carta astral o de hacer interpretaciones, porque pienso que eso el que lo quiere hacer pues tiene muchos medios para encontrarse pues en internet o en distintos lugares donde les darán cursos para ello, sino que yo me quiero centrar en el tema de dar información. Facilitar información a la gente para que a través de esta información puedan conocerse mejor y por ende conocer mejor a los que nos rodean. Porque muchas veces pues, nos enfrentamos con alguien, tenemos allí un enfado, tenemos una historia y es porque no entendemos, digamos, por qué de golpe ha cambiado de opinión. Y claro, cuando empezamos a comprender del signo que es, cómo funciona su signo, cómo funciona su elemento, entonces empezamos a entender la jugada y dices, ah, amigo, entonces ahora ya entiendo por qué ha ido tan rápido. O sea que yo os explicaba antes de empezar a grabar que la semana pasada tenía que dar esta conferencia y la tuve que posponer porque a las 5 de la tarde estaba hablando con una persona y a las 8 estaba tomando un avión para ir a verla, a 1000 kilómetros de distancia. Entonces, esto es lo típico de un signo de fuego, sobre todo de los primeros que son los más impulsivos. Entonces, cuando estuvimos hablando en la conferencia que hablamos del signo de Aries, pues ya dijimos que era un signo que funcionaba por impulsos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en nuestro camino a una persona Aries, tenemos que saber que funciona por impulsos y que muchos de esos impulsos le llegan de forma inconsciente. Entonces, cuando hemos hablado de los elementos, hemos dicho, el elemento fuego, que es el elemento del cual estamos ahora hablando, puesto que el signo de Sagitario del que vamos a hablar hoy es precisamente el tercer signo del fuego. Entonces dijimos que cada elemento tenía 3 signos y entonces cada uno de estos signos tenía una función dentro del elemento. El primer signo es siempre el de plantación, el segundo signo es el de interiorización y el tercer signo es el de exteriorización. Así, cuando vimos Aries, que es el primer signo de fuego, dijimos que la plantación del fuego, el inicio, el arranque, la voluntad, la fuerza de voluntad pura. Cuando vimos el Leo, dijimos que Leo cogía esa semilla de voluntad y la plantaba en su tierra y por lo tanto era el ejemplo hacia los demás. O sea, que era el signo de la moral, era el signo del orgullo, era el signo del que se muestra a los demás para decirles cómo tienen que ser. Entonces ahora vamos a trabajar el signo de Sagitario. Sagitario es la exteriorización del fuego. Por lo tanto, es plasmar el fuego en la realidad. Claro, el fuego, dijimos cuando hablábamos de este elemento, que estaba, por ejemplo, representado pues, por la espiritualidad o estaba representado por la sanación. ¿Por qué? Porque, claro, el elemento fuego en sí lo que hace es transmutarnos y ayudarnos a comprender cómo funcionan las leyes de arriba, para que nosotros podamos aquí abajo, pues de alguna forma acoplarnos a esas leyes, es decir, pues comportarnos de la forma coherente, para que las cosas salgan bien, porque no hay nada en el mundo que haga que salgan mejor las cosas que cuando alguien se comporta de forma coherente. Pero claro, para comportarnos de forma coherente, lo que es necesario es comprender cuál es la realidad que estamos viendo. Vamos a cambiar aquí de pantalla y nos ponemos en la pantalla donde está el PowerPoint que vamos a utilizar. Entonces, cuando comprendemos nuestra realidad es cuando entonces nosotros podemos ser más coherentes en nuestra vida. Por eso estamos dando este curso de astrología para intentar que eso se comprenda. Entonces, Sagitario es la exteriorización del fuego. ¿Y qué significa exteriorización? La plasmación en la realidad. Por lo tanto, el Sagitario será el que plasmará el elemento fuego en la realidad. Claro, ¿eso cómo se come? Porque dices, claro, uno plasma el fuego en la realidad, ¿qué hace? Hace como los dragones, ¡buah! Lanza una llamarada y entonces quema a los que tienen alrededor. No, evidentemente no es este el sistema. Plasmar el fuego en la realidad significa, por ejemplo, aportar la espiritualidad, enseñar cómo funcionan las cosas, cómo está estructurado el universo, cuáles son las normas a seguir. Decíamos que el signo de Leo, que era el anterior, se mostraba como ejemplo de esas normas. Pues el signo de Sagitario, que es el siguiente, el exteriorizador, lo que hace es plasmarlas en la realidad. Entonces tendremos, por ejemplo, como ejemplo práctico, pues un juez. Un juez será, por ejemplo, pues una función o un trabajo que está relacionado con el signo de Sagitario. Con lo cual encontraremos probablemente muchos jueces que sean de este signo o que tengan varios planetas en este signo. ¿Por qué? Porque es la plasmación de las leyes. Hemos dicho que el fuego es el que nos enseña cómo funciona nuestra realidad a través de vernos cómo funcionan las leyes arriba para que las plasmemos abajo, pues entonces las leyes plasmadas abajo, ¿quién las plasma? El juez.
¿Quién más las plasma, por ejemplo? El político. El político es el que legisla, el que hace las leyes que después el juez tiene que ejecutar. No ejecutar, sino mandar ejecutar, porque el ejecutor de esas leyes sabemos que es la policía, el que hace que se cumplan. Pero el que de alguna forma las normaliza, el que las verbaliza, el que marca las leyes que hay que seguir, es el juez. Por lo tanto, ahí tenemos pues alguien que nos está guiando pues hacia la realización de las leyes. Ahora bien, las leyes pueden ser por fuera y pueden ser por dentro. ¿Qué sucede cuando las leyes no están funcionando de forma coherente dentro, en nuestro interior? Que enfermamos, caemos enfermos. Si decimos que Sagitario es el signo que tiene que ayudarnos a plasmar las leyes, tendremos que decir entonces que Sagitario es el signo de los médicos, es el signo de los sanadores, es el signo de aquellos que nos ayudarán a colocar nuestro cuerpo otra vez en línea. Es decir, hacer que nuestros biorritmos estén funcionando en el orden adecuado. Porque cuando nuestra energía interna funciona con el orden adecuado, estamos sanos como robles. Nos encontramos bien. Cuando nos encontramos bien y fluye nuestra energía, las cosas van bien. Entonces, si las cosas van bien, significa que somos prósperos, significa que somos felices, significa que nuestra vida funciona, que nuestra familia funciona, que todo lo que tenemos ahí alrededor, pues tiene su orden y funciona correctamente. Entonces, Sagitario nos ayudará entonces a ese funcionamiento. Vamos a poner aquí el PowerPoint que yo os he preparado, como siempre, para que lo podáis ver, lo vemos así en grande. Vamos a ver qué se nos escapa. Un segundito. No sé si lo estáis viendo en grande o no, pero vamos a volverlo a poner. Aquí está. Ahora. Correcto. Ahora me parece que está bien. Entonces, vamos a pasar. Entonces dijimos que los elementos nos marcaban 4 tipologías, esto lo vamos repitiendo para que se os vaya quedando, que cada signo tiene su propia personalidad y que, sobre todo, y un rasgo muy importante, es que todos tenemos algo de los 12 signos. Por eso, cuando yo estoy hablando y estoy explicando un signo, no hay que centrarse nada más en pensar este es mi signo o no lo es, y en el caso de que no lo sea me importa menos. No, porque aunque no sea tu signo de nacimiento, puedes tener planetas en este signo, o aunque no tengas planetas, como los planetas giran constantemente alrededor de la rueda zodiacal, pues entonces en algún momento del año tienes planetas que están situados en ese signo y activan entonces lo que representa ese signo para ti. Por lo tanto, conocer sus claves te ayudará a conocerte y a reconocerte más a ti mismo y también sobre todo a los demás, a los que te rodean. Entonces, es importante, yo creo, para todo el mundo conocer cómo funcionan todos los signos. Pero conocerlos, ya digo, sucintamente en 4 claves, que es lo que yo trato de transmitir, sin intentar profundizar demasiado, sino simplemente, pues esto, dar unas claves que nos permitan un poco ir más allá, que nos permitan comprender cómo funciona, digamos, ese signo. Estábamos pues diciendo que Sagitario es un signo de fuego y es un exteriorizador del fuego. Entonces, ¿qué va a exteriorizar? Pues los valores morales de la sociedad. Pero no entendamos valores morales como los que nos dan pues ciertos partidos políticos o ciertas religiones o ciertas historias. Es decir, no lo determinemos, sino marquemos los valores morales en función de uno mismo, como valores éticos, es decir, cómo funciono yo en mi vida, cómo debería funcionar para que las cosas funcionen bien, porque los valores entre personas difieren. Y muchas veces cuando nos ponemos a ver en profundidad esos valores nos damos cuenta que las necesidades de cada persona son distintas y por lo tanto sus valores también lo son. Con lo cual, por un lado, habrá unos valores que pueden entenderse, entre comillas, como universales, pero después habrá otros muchos valores que irán en función de la persona y que según como sea la persona, pues entonces le interesará seguirlos o no. Entonces, Sagitario marca de alguna forma el ordenamiento y el reordenamiento de nuestra tierra humana. O sea que, y cuando hablamos de nuestra tierra humana, estamos hablando evidentemente también de nuestra sociedad. O sea que primero actúa sobre nuestra divinidad interna y entonces después nos ayuda pues a sacar esa luz hacia el exterior. Y por lo tanto a generar obras, a generar actitudes, a generar acciones que nos ayuden a sacar todas esas normas y esas reglas al exterior. Evidentemente, con esto no estamos diciendo que todos los Sagitarios estén haciendo bien su trabajo.
Hay muchos Sagitarios que lo hacen al revés y que entonces pues funciona lo de al revés, te lo digo para que lo entiendas. Y entonces en lugar de ordenar la sociedad la están desordenando. O sea que cuando yo hablo del signo os tenéis que centrar en el signo, no en tal persona que yo conozco y que lo hace todo al revés. Porque hay gente que lo hace al revés, pero a través de ese revés acabará yendo al derecho. O sea que llegará un día que acabará dándose cuenta a través del error de lo que no tiene que hacer y por lo tanto sabrá lo que tiene que hacer. Porque claro, nos ayuda el hecho de no saber, o sea, de actuar al contrario, nos ayuda también a comprender. Entonces vamos a ver las claves principales que nos da Sagitario. Sagitario rige la adolescencia. O sea, si marcáramos por edades, diríamos que de 0 a 7 años estaría regido por el signo de Aries, de 7 a 14 por el signo de Leo, de 14 a 21 por el signo de Sagitario. Así tendremos que todos los Sagitarios tienen algo de adolescentes en sí. Todos los signos de fuego tienen algo infantil. ¿Por qué? Porque nos gusta jugar, porque nos gusta innovar, porque nos gusta probar, porque nos gusta poner la mano en el fuego a ver qué sucede. Entonces todo eso forma un poco parte del encanto de probar lo nuevo, del encanto de lanzarnos y del encanto de ser pioneros. Porque claro, los signos de fuego estamos diciendo que el elemento fuego es el primero del zodíaco. Y por lo tanto, si miramos el zodíaco por elementos según han estado marcados en la creación, entonces teníamos el fuego, el agua, el aire y la tierra en este orden. Entonces, el ser el fuego el principio, al ser los tres primeros signos, pues entonces, claro, marcan el inicio de todas las cosas. Entonces, en este caso, pues marcará pues el periodo de adolescencia, el periodo en el que estamos descubriéndonos, que de hecho es el de mayor descubrimiento hacia uno mismo. Entonces tendremos ahí una clave y el Sagitario es una persona que constantemente está en busca de descubrirse. Y no solo de descubrirse a él, sino de descubrir lo que sucede a su alrededor, de descubrir a la sociedad, de descubrir a sus amigos, de descubrir a su pareja, de descubrir a sus hijos. O sea que está en completo o en constante descubrimiento. Otra clave interesante es la de ampliar horizontes. Hemos dicho que Sagitario es el que nos muestra las normas, el que nos muestra las leyes, es el que nos ayuda a ir más allá. Entonces, claro, ir más allá, ¿qué significa? Pues significa ampliar horizontes, significa ser capaz de abrirnos a nuevas realidades. Y abrirnos a nuevas realidades es ver la vida desde puntos de vista distintos. Por lo tanto, otra clave que tendremos será el cambio de ideas. O sea que Sagitario tendrá facilidad para poder cambiar de ideas, puesto que se abre normalmente a distintos tipos de visión de la vida. Entonces, cuando abrimos nuestra visión de la vida, somos capaces de escuchar pues, a alguien que nos hable como ahora de astrología, o luego escuchar a alguien que nos esté hablando pues, de física newtoniana. O sea que, y entonces entre los dos coger todo lo que nosotros podamos necesitar para nuestro propio desarrollo, pero sin cerrarnos a ninguna perspectiva determinada, por lo menos no antes de conocerlas. Entonces, los Sagitarios serán gente ávida de nuevos conocimientos, de búsquedas, de ir más allá de su realidad. También hemos marcado como clave la dictadura. Claro, si hemos dicho que Sagitario es el que marca las leyes, también nos podemos encontrar con gente que las marquen mal. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un juez que juzgó a una amiga mía y a su marido, y entonces cogió al marido y le dijo, si me das dinero, dice, no te metes en la cárcel. Entonces el marido le dijo, pues no te voy a dar un céntimo. Y entonces aquel lo puso durante una semana en la cárcel. El marido de esta amiga mía era del signo de Leo. Y como expliqué en la pasada conferencia, el signo de Leo es el signo del orgullo. Para ese hombre fue demasiado para su orgullo personal, dada la posición social muy elevada que él tenía, que aquel hombre lo colocara en la cárcel y se murió de un ataque al corazón. Pero claro, este juez que era prevaricador y que llevaba las leyes de la forma contraria, acabó en la cárcel. Ahora mismo está en la cárcel este juez. O sea, y entonces así vemos también pues, que a cada uno le llega su San Benito. O sea que, pero Sagitario es también un signo de dictadores, porque es un signo de gente que, viendo cómo tienen que ser las cosas, si no consigue transmitirla por su propia fuerza, intenta transmitirla a la fuerza. Y entonces ahí nos encontramos, por ejemplo, que Franco o Pinochet, el Mussolini y tal, eran del signo de Sagitario. O sea que eran dictadores y entonces que marcaban, si os acordáis, por ejemplo, los que seáis de por ahí de mi quinta, pues os acordaréis que en las monedas españolas ponía Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Y claro, a mí me hacía mucha gracia cuando veía esta frase porque digo, realmente el hombre había una parte de él que se daba cuenta. O sea, realmente es así. Es decir, el Sagitario es el que manda por la gracia de Dios. Es decir, es el que está puesto en la tierra para poder transmitir las leyes. Por lo tanto, entre comillas, pues está mandando por la gracia de Dios. O sea, es una forma de decirlo. Lo que pasa es que en este caso Franco lo hacía por la parte contraria.
lo hacía obligando a la gente y a través de las armas. Y por lo tanto, pues esta no es la forma adecuada. Pero es una de las características que a veces encontraremos en Sagitario, sin necesidad de radicalizarlo. O sea, no se podemos encontrar Sagitarios que sean un poco dictadores en el sentido de decir, oye, pues si no vamos a ver esta película que a mí me gusta, pues yo no voy al cine, por ejemplo. Esa es una forma de dictadura. O sea, que impones tu realidad. Entonces, esa será una de las características que podemos encontrar. Después diremos que es el signo de la educación, porque si estamos diciendo que transmite a la sociedad las leyes, la forma de comportarse, la forma de desarrollar su historia, pues entonces una de las formas de enseñar a la sociedad es a través de la educación. Y así pues nos encontraremos muchos Sagitarios pues en temas de educación. Evidentemente, siendo el fuego el representante de la espiritualidad, pues nos encontraremos Sagitarios trabajando en la espiritualidad, nos encontraremos gurús Sagitarios, nos encontraremos gentes que transmitan las realidades que están más allá, pues a través de ese signo. O sea que yo, por ejemplo, os estoy hablando de astrología y yo tengo mi ascendente en Sagitario, con lo cual quiere decir que mi personalidad exterior pues tiene una parte de esas cualidades o de esos defectos. Luego otra parte que ya hemos nombrado es la justicia. Por lo tanto, será Sagitario el signo de la justicia y el signo de las leyes. Y así tendremos entre los Sagitarios pues a numerosos jueces y a numerosos abogados, que son los que también defienden la justicia. Y entonces nos marcarán un poco pues el camino que debemos seguir. Tenemos que entender que el camino a seguir no solo tenemos que ver por fuera, lo ideal sería que nosotros lo entendiéramos por dentro. Es decir, que esa historia la interiorizáramos y que entonces fuéramos capaces después de comportarnos siguiendo esas leyes. Como generalmente eso suele suceder poco, entonces nos ponen las leyes por fuera. Y entonces nos encontramos entonces el juez que nos marca y nos dice por aquí y por allá. Y nos obliga entonces con una serie de leyes a hacer el juez o el legislador de turno o el político, por ejemplo. Porque ya hemos dicho pues que Sagitario se llevaba bien con los políticos, en el sentido de marcar las leyes, en el sentido de estructurar leyes, en el sentido de decir cómo tiene que comportarse la sociedad. Y vuelvo a repetir que yo estoy hablando del signo puro en sí, no estoy hablando de las personas, porque luego si hablamos de las personas, pues nos encontramos que habrá muchos políticos Sagitario pues que desvían las cosas o que simplemente están intentando ir por sus propios intereses. Pero eso es la persona, no el signo. También es un signo que nos llevará, como hemos dicho, a ir más allá. Por lo tanto, a ver la realidad desde distintos puntos de vista y a avanzar en nuestra propia realidad de todos los días. Por lo tanto, cuando nosotros queramos también dar un paso hacia adelante y nos veamos encallados, podemos utilizar la energía de un Sagitario, si tenemos a un Sagitario cerca, para decirle, échame una mano para ir más allá. También hemos dicho que es el signo de la medicina. ¿Por qué? Porque las leyes que rigen en nuestro interior, cuando no las cumplimos, nuestra energía entonces se nos despista. Entonces nuestra energía se corta, el flujo energético. Y cuando el flujo energético se corta o funciona mal, entonces nos encontramos con lo que llamamos la enfermedad. Entonces el Sagitario es un signo que ayuda a comprender la enfermedad, a curar la enfermedad, a restablecer el orden que se ha roto. Porque nos marca cuál es ese orden a base de marcarnos cuáles son las leyes, es decir, cuál es el camino a seguir. Entonces, si nos marca cuál es el camino a seguir, entonces al seguir nosotros el camino adecuado, nuestra energía se restablece. Cuando se restablece, nos sanamos. Entonces, la sanación simplemente es el restablecimiento de nuestro flujo energético. Así, cuando nos encontremos con un Sagitario, cuando nos crucemos con un Sagitario, pues a través de lo que nos diga o a través de lo que él haga, podemos ver a lo mejor cuál es el camino que debemos seguir o en qué punto nos hemos desviado de nuestro propio camino. Entendiendo siempre que el desvío es de uno mismo. O sea, yo no puedo ver al vecino y ver que mi vecino está haciendo tal o cual y pensar que yo puedo hacer lo mismo porque me pasa lo mismo. No, porque estoy en un punto distinto del camino. O sea que a lo mejor él está en el punto de experimentación y aquello que hace no pasa nada. En cambio, yo ya estoy en un punto de maduración y por lo tanto, si hago lo mismo que él, pues entonces yo me voy a encontrar pues con una realidad muy distinta. Y me voy a encontrar que la vida me penaliza mucho más. Diremos pues, ya hemos dicho que es el signo de la medicina. También de la meditación, porque ¿qué es la meditación? Es la conexión con el ser interior. ¿Y la conexión para qué sirve? Para ponernos en línea, para comprender cómo funcionan las leyes, para saber hacia dónde tenemos que ir en la vida. Es un signo que nos aporta misión, puesto que nos dirige hacia el lugar adecuado y nos dice cómo. Nos aporta moral, porque nos marca toda una serie de normas a seguir. Nos aporta orden, porque establece cómo debemos desarrollar esas normas. Nos aporta reglamentos dentro del mismo orden. O sea, porque es la manera de pautar los movimientos que debemos realizar en la vida. Es un signo que va muy bien también para las relaciones públicas, puesto que
es la exteriorización del fuego, y la exteriorización del fuego significa el contacto del fuego con los demás. Entonces, en el contacto del fuego con los demás significa que es el que ayuda de los 3 signos de fuego, pues el que mejor se relaciona con los demás. Y finalmente, el último punto que hemos puesto aquí es el de los viajes. Hemos dicho que nos lleva a ampliar horizontes, a cambiar ideas, que Sagitario nos lleva a un movimiento. Cuando ese movimiento nosotros no lo realizamos por dentro, entonces ese movimiento lo realizamos por fuera. La vida entonces nos empuja a viajar, a cambiar de lugar, a trasladarnos. Y a través de esos viajes, de esos cambios, entonces lo que hacemos es comprender la vida desde otro punto de vista. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a visitar otro país distinto y vemos cómo son sus leyes, cómo son sus normas, cómo son sus ciudadanos, cómo viven, de qué manera pues se establecen, de qué manera se desarrollan, todo eso nos da ideas sobre cosas que nosotros podríamos cambiar en nuestra propia vida. O sea que los viajes siempre son portadores de cambios. Por eso vemos a menudo a gente que está pasando por una crisis, por ejemplo, que está pasando por un mal momento y que nos dice, yo lo que quiero ahora es cambiar de país, quiero cambiar de lugar, quiero cambiar de ciudad, quiero irme a otro sitio para que las cosas sean distintas. Claro, a través de esto la persona lo que quiere es realizar un movimiento. Si ese movimiento lo realizara en su interior, no necesitaría salir de viaje, no necesitaría cambiar de horizontes. Pero cuando no es capaz de hacerlo porque no se da cuenta, porque no lo sabe, porque no lo ve, entonces la vida le empuja a que se desplace físicamente. Y así cuando nos desplazamos físicamente, pues aquello siempre nos tiene que llevar hacia un cambio. Vamos a volver aquí. Entonces ahora os he dado unas cuantas claves ya sobre Sagitario. Ahora lo que se trata es que me hagáis preguntas sobre alguna cosa que no os haya quedado clara y tal, sobre, no sé, algún tema que queráis que aclaremos sobre Sagitario, porque ya digo, mi idea no es daros una gran lección pedagógica sobre el signo, sobre ningún signo en concreto, sino solo unos trazos para que os resulte fácil después entrar en consonancia con ese signo. Sobre todo comprender cómo funciona. O sea que ahora estamos terminando el ciclo de fuego. O sea que el próximo jueves nos tocará el ciclo de agua. Y veréis que el agua no tiene nada que ver con el fuego. Es un planteo distinto de la vida. Entonces, cuando nosotros comprendemos cómo funcionan esos elementos, entonces podemos comprender pues ese funcionamiento cómo se da. Y así, ya digo, entenderemos con mucha más facilidad la gente que se mueve en esos elementos. O sea que, claro, una persona puede, por ejemplo, haber venido la semana pasada para ver mi conferencia y encontrarse que yo no la daba. Pues esa persona puede molestarse conmigo y pensar, pues fíjate este que fresco que decía que iba a dar la conferencia y después de golpe la anula pues una hora antes. Pero si sabe que yo soy de un signo de fuego y comprende cómo funcionan esos signos de fuego, entonces entenderá que yo pueda funcionar así. Y si entiende que yo pueda funcionar así, entonces no tiene por qué molestarse conmigo, porque eso forma parte de mi forma de ser. Por lo tanto, si él quiere adaptarse a lo que yo estoy dando, tiene que adaptarse en función de mi forma de ser, no en función de la suya. Pero claro, para eso tendrá que conocerme. Y para conocerme, pues entonces tendrá que conocer un poquito más los signos. Ese es el trabajo que yo estoy intentando aquí. De alguna forma transmitiros un poco de información para que a la hora después de conocer a la gente, de conoceros vosotros primero siempre, y después de conocer a los que los rodean, pues os ayuden a mejorar vuestras relaciones. Porque al final esa es la base de la vida, o sea que nos pasamos la vida relacionándonos con unos y con otros. Y fíjate aquel que pesado, y fíjate aquel cómo se mueve, y fíjate aquel que no para quieto, y fíjate aquel que es un emotivo de narices y se emociona con cualquier cosa, y el otro que se molesta con no sé qué, y el otro fíjate qué orgulloso, y el otro fíjate que cuánto le cuesta decidirse. Y así vamos poniendo etiquetas a la gente, pero sin conocerlos, sin entender por qué. Cuando empezamos a entender cómo funcionan los signos, entonces empezamos a comprender esas etiquetas, entonces empezamos a retirarlas, porque nos damos cuenta entonces que cada uno funciona de una forma distinta en función de lo que le ha sido asignado de por vida, en función de lo que tiene que trabajar. Por lo tanto, si una persona es de fuego, tiene que trabajar el fuego, es decir, si tiene su sol en un signo de fuego. Y por lo tanto no nos podemos quejar después cuando lo vemos desde una perspectiva emotiva, de decir, pero fíjate, es que este no tiene en cuenta las emociones, claro, es que no le toca. Por lo tanto, te toca a ti si eres de agua tener en cuenta las emociones, pero el otro que es de fuego no. Y el de aire dirá, pues es que no tiene en cuenta el razonamiento. No, es que le viene todo por inspiración divina. Le cae en la cabeza, como dice una amiga mía. Entonces, en el momento que le cae algo en la cabeza, dice, pues lo hago, porque eso es el fuego. Y el de tierra dirá, hombre, pero lo hace sin sentido común, no se para a centrarse, a pensarlo, a darse un tiempo de reposo para asimilar todo. Pues no, porque si alguien de fuego hace eso, pierde todo el impulso. O sea que cuando a uno le viene un impulso así fuerte y dice, tengo que irme, me voy de viaje, tienes que irte de viaje.
Pero si no sigues ese impulso en ese momento y empiezas a intentar racionalizarlo, es decir, pensar y cómo lo haría y de qué manera y si hago esto y si hago lo otro, no vas, no te marchas. Uno de fuego ya no se mueve. A partir del momento que le has cortado el impulso, ya no se mueve. Entonces, claro, si yo estoy al lado, por ejemplo, tengo un hijo de un signo de fuego y estoy todos los días cortando los impulsos, ¿qué voy a hacer? Lo voy a capar. Tendré al final un hijo capado. ¿Y quién quiere un hijo capado? Ah, es que es muy movido mi hijo, nos han fastidiado, claro que es muy movido. Y tienes que potenciar que sea movido, porque esa es su realidad. Necesita moverse constantemente, descubrir cosas nuevas, saltar, ser un héroe, lanzarse por arriba del tobogán, correr, llegar el primero, o al menos intentarlo. Tiene que estar haciendo mil cosas. Ahora, claro, es más cómodo, como yo veo a veces en los parques estos y tal, que van los padres y tal, y se ponen ahí en el banco, pues a leer el periódico. O ahora que está más de moda, pues con el telefonillo. Ves a las madres con el telefonillo, marcando ahí, enviando mensajes que seguramente deben ser mega importantes. Y mientras el hijo está ahí en los toboganes solo, dándose la vuelta y tal y cual. Y entonces dice, ¿para qué le vamos a prestar atención? Ya es espabilada. Es que el juego no va así. Si tú no le prestas atención debida, lo que sucederá es que entonces por la noche después te despertará. Y te dirá, mamá, que tengo sed, que tengo pipi, que tengo tal, que me duele la barriga. Y tú no entenderás por qué. Y dirás, pero si yo lo he sacado a pasear, si yo he estado por él. No, no has estado por él. Lo has sacado a pasear como si fuera un perro. Le has dicho, venga, vete allí, haz pipí ahí en el rincón. Entonces eso no funciona así. Entonces cuando nosotros conocemos los elementos, cuando conocemos cómo funcionan las cosas, nos adecuamos entonces y lo que hacemos es actuar en función de las necesidades del otro, no de las nuestras, porque las nuestras a lo mejor son muy distintas. Y si yo tengo que educar a un hijo, tengo que fijarme en sus necesidades, porque las mías yo ya me las tengo que conocer, o debería. Entonces no se trata de acoplar al hijo para que el hijo se acople a mis necesidades, sino de acoplarme yo a las suyas, para darle vidilla, para que pueda desarrollar lo que él necesita desarrollar y para que pueda ser como él necesita ser. Entonces, claro, ¿cómo le voy a decir a un Libra que tome decisiones instantáneas? Pues no, porque lo mato, no puede ser. Lo agobias, le generas una agobio al niño que acaba el niño agobiadísimo con estrés. Entonces, y claro, tú no entiendes nada, pero si el de al lado toma las decisiones, o que tengo otro hijo que es Aries y ese las toma el segundo, ¿por qué este segundo hijo mío no lo hace así? Porque cada uno es distinto. Por lo tanto, ese es el juego. A ver, veo que no estáis mucho por las preguntas. Ahí en hoy, ¿qué me preguntas? Sagitario con los signos de agua, ¿qué pasa? Pues eso habrá que esperar la semana que viene que empecemos a trabajar los signos de agua. O sea que, pero de entrada, ya podrás entender cuando, si estuviste en la conferencia o escuchaste sobre los elementos, la diferencia que hay entre el fuego y el agua. Entonces la tendencia es que el agua quiere apagar el fuego y eso genera un conflicto. Por lo tanto, entre el agua y el fuego siempre hay un conflicto. O sea que siempre se generan conflictos. Pero entonces, como la semana que viene vamos a enfocar el primer signo de agua, pues entonces ahí veremos cómo se manejan los signos de agua. Estaremos bien los Libra en este mes. Para tu información y para reconfortarte, Saturno no va a estar durante un mes en el signo de Escorpio, va a estar durante 2 años y medio. Por lo tanto, ahora ya puedes respirar tranquila porque ya no vuelve a tu signo. No sé si hace alguna reentrada, no me acuerdo si había algún momento que volvía retrógrado, muy poquito tiempo y después se volvía a ir hacia adelante. Por lo tanto, ahora ya los Libras os liberáis de ese Saturno. Pero bueno, eso es tema aparte, no forma parte de la conferencia de Sagitario. Oye, ¿ves? La luna está en Sagitario, pues quiere decir que ya vamos bien, que estamos bien orientados. O sea que la luna en Sagitario pues nos moverá circunstancias relacionadas con Sagitario. Si ahora sabéis lo que quiere decir Sagitario, pues eso también os sirve a la hora, por ejemplo, de escoger o de pensar una profesión. Por ejemplo, para vuestros hijos, dice, ¿qué podría ser mi hijo y tal? Bueno, pues tenéis unas cuantas claves que os pueden ayudar a lo mejor a dirigiros en algo que esté dentro de ese orden o que sea parecido. Porque esa energía estará en él de forma natural. Luego, evidentemente, si es cuestión de trabajo, tenemos que mirar también dónde tiene la casa 10. En el caso de Sagitario, nos caería en el signo de Virgo. Eso hace que los Sagitarios tengan la posibilidad de hacer cualquier cosa. Porque el signo de Virgo, pues, es el último y es el que trae el resumen de todo. Con lo cual, el Sagitario tiene su casa 10 y la casa laboral en el signo de Virgo, y así vemos cómo los Sagitarios pues, pueden pasar de vender chorizos a dar clases de informática y de clases de informática a dar discursos cósmicos y de dar discursos cósmicos a dirigir una guardería. O sea que al final da lo mismo. O sea que como es capaz de hacerlo todo, pues entonces va cambiando en su vida y va moviéndose y va adquiriendo nuevas experiencias. O sea que, bueno, visto que no tenéis
no tenéis más preguntas, parece, pues lo vamos a colocar en tu página, la explicación de la luna, ya está. La explicación de la luna nueva angélica de Libra está colocada en mi página y después tenéis en las páginas de mis hermanas, Soleika y Milena, tenéis en las dos, la una se llama abriendoconciencia.blogspot.com y la otra se llama Conciencia Milenaria. No, Red Milenaria, perdón, redmilenaria.com. Entonces ahí tenéis explicaciones de la luna. De todas maneras, en mi blog, si vais a mi blog, tenéis el enlace con los dos blogs de mis hermanas. Y en el mismo artículo de la luna, ya os he puesto también al final del artículo los enlaces. Entonces podéis ver ahí distintos puntos de vista y distintas informaciones sobre esta nueva luna. Entonces, la semana que viene también será a las 6. No, la semana que viene en principio será a las 7. Y esta vez ha sido a las 6, ya lo he dicho, porque tenía un compromiso después. Entonces tengo que seguir corriendo y entonces he tenido que cambiarla porque como ya saltamos la semana que viene, no quería saltarla también esta semana. Y entonces pues lo he hecho, lo que